Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Les invito a que podamos meditar en esta mañana en el libro de los Hechos, capítulo 9. Es un texto conocido, una historia conocida acerca de la experiencia de Saulo. Y me gustaría comenzar diciendo, hay muchas figuras que podemos encontrar en este texto, pero hay algo que podemos encontrar. Lo primero que podemos encontrar son que de alguna manera están implícitos, que tiene que ver con el creer y pensar. El nivel más básico del discipulado es cuando vos comenzás a creer en Dios. O sea, cuando la persona se entrega a Cristo, y cuando nosotros nos hemos entregado a Cristo, decimos sí, creo en Dios. Pero el punto más elevado es que uno no solamente cree en Dios, sino que el punto más elevado es cuando comenzás a pensar en Dios. Y tu mente y tu corazón comienza a funcionar en torno al pensamiento, a que tu vida es diferente, porque no te quedaste con que solamente creo. Porque cuando a la gente le preguntás, a cualquiera de la calle le preguntás si cree en Dios, muchos van a decir sí, creo en Dios. Pero muchos no pueden transitar su vida pensando en Dios, imaginando a Dios. Y como lo hacíamos en este tiempo de servicio al Señor, de canciones, imaginar a Dios en todas las áreas de tu vida. ¿Y qué descubrimos en este texto muy conocido? Hechos entonces capítulo 9 dice: mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor, así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitar su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Y su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. Y él le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, preguntarás por un hombre de Tarso que se llama Saulo, y en ese momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de cosas terribles que este hombre le ha hecho a los oyentes de Jerusalén, y además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Y después comió algo y recuperó fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco.
Hasta aquí entonces este texto tan particular. Encontramos entonces implícitos, dos verbos, como les decía, el creer y el pensar. No dudamos que Saulo estaba creyendo en Dios, pero solamente creyendo. No podía imaginar lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo. Pero muchos sí de la iglesia de aquellos días, en las casas, no se habían quedado solamente con el creer, sino pensar, imaginar lo que Dios estaba haciendo en esos días. Y aquí nos encontramos también con otras figuras muy interesantes que tienen que ver con el amar a Dios con todo tu corazón. La Biblia registra, y el Señor Jesús lo enseña cuando resume los 10 mandamientos, es el gran mandamiento y la gran comisión. Es amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces encontramos esa figura. Y también una figura implícita en este texto, se los menciono porque en base a lo que la reflexión de hoy, encontramos aquí algo que obviamente nos traspasa a todos hasta nuestros días, que tiene que ver con la cruz. La cruz es algo, es el símbolo por excelencia de los cristianos. Como cristianos entendemos que la cruz es lo que indica para siempre lo que Cristo vino a hacer por cada uno de nosotros, que es rescatarnos, es lograr ese puente entre Dios y los hombres, esa manera de comunicarnos que estaba rota y que mediante el sacrificio de Jesús en la cruz, a partir de ese momento y para siempre, la relación con Dios está restablecida. Una conexión directa nuevamente entre, recordemos lo que en el paraíso, la relación estaba totalmente abierta entre la humanidad y Dios, pero luego se rompe. Y entonces, a través del sacrificio de Cristo, nuevamente, como hijos de Dios, como personas, nos podemos comunicar con Dios. Nuevamente la comunicación está restablecida. Para los que creen, claro. Una vez que crees, la tierra nuevamente está comunicada con el cielo. Y qué grandioso es eso, pensar las cosas extraordinarias que Dios ha hecho. Nunca nos ha dejado sin comunicación. Siempre Dios ha respondido. Entonces, la cruz es algo también que es una gráfica muy linda, que está en uno de los discipulados más antiguos y que muchas veces lo he mencionado, lo que tiene que ver con la verticalidad y la horizontalidad. La verticalidad es aquello que ese madero, el madero de manera vertical, que si nos imaginamos nos conecta con el cielo, nos conecta con Dios. Esa comunicación vertical que tenemos con Dios. El hecho del gran mandamiento, amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que sos, amar a Dios, esa relación vertical que tenemos con Dios. Pero esa relación vertical está afecta lo que tiene que ver con la horizontalidad. Entonces, la horizontalidad es la relación con el prójimo, el más próximo que yo tenga. No importa si sea un ateo o un agnóstico, es tu prójimo y lo debemos de amar igual, y no importa lo que crea y no importa quién sea, lo debemos de amarlo como Dios lo ama, porque Dios ama a todos por igual. Dios en la cruz demostró su amor por cada uno de nosotros. Entonces, todos estos son símbolos o elementos que aparecen y que desde mi interpretación podemos encontrar en el texto de hoy, porque en definitiva lo que también denota este texto que cuenta una historia, un testimonio de la conversión de Saulo, pero también nos dice qué es lo que es importante para Dios. En un mundo donde cada vez es más materialista y donde todo tiene un valor, la Biblia nos sigue diciendo, y lo sigue diciendo de manera muy categórica y brillante: a Dios le interesan las personas. Es eso, a Dios le interesan las personas. Lo que la cruz nos indica es que tengamos una buena relación con Dios y una buena relación con las personas.
Eso es lo que importa. Porque en definitiva, cuando nos vayamos, cuando nuestra etapa de la tierra termine, lo único que va a contar y lo que va a cotizar si por decirlo de alguna manera gráfica, ¿no? Y económica de nuestro concepto en la tierra, lo que único cotiza en bolsa en los cielos es la relación con Dios y lo que hayas podido hacer por otras personas. El resto, lo que hemos construido en este mundo de riquezas, de materialidad, de tecnología, de lo que te puedas imaginar y lo que veas en esta tierra, eso no cotiza para nada, eso se quema, no sirve, lo único que sirve es nuestra relación con Dios y lo que hayamos podido hacer y demostrar por las otras personas. Pero el punto es que podríamos caer en una trampa, como Saulo había caído en esa trampa. El sistema religioso le llevó a entender que él estaba haciendo bien las cosas. Entonces, la manera de entretenerse de aquella época religiosa, terrible y horrible, era matar a los cristianos por causa de la fe, porque no encajaba en el pensamiento de aquellos tiempos. Entonces Saulo estaba convencido que hacía bien las cosas. Los religiosos de su época estaban convencidos de que hacían bien las cosas. Entonces aquí es un punto donde tratamos de entender este puente, de este texto con nuestra historia de hoy y de pronto el entretenimiento que tenemos en nuestros días, la manera tan fácil de distraernos de las cosas que realmente son importantes. Encontramos por todos lados la manera de estar distraídos. Aunque parezca bueno, por ejemplo, las redes sociales pueden ser una manera de distraernos, las noticias, las noticias repetitivas que te repiten, a veces subestimación a toda una sociedad cuando te repiten noticias, como que si no lo entendieras. Cosas así hacen tener entretenido a una sociedad y nos olvidamos de lo que realmente es importante. Y la iglesia no está lejos de eso, cuando muchas veces estamos entretenidos haciendo muchas cosas, quizás actividades o cosas que a nosotros nos parecen importantes, pero la pregunta es, ¿qué es realmente importante para Dios? ¿Qué es lo que importa verdaderamente a Dios? ¿De qué manera de qué manera agradamos a Dios? Por ejemplo, hoy, en este momento, nosotros pensamos de que esta es la plataforma, pero la plataforma somos todos, o sea, todo esto es una plataforma. Todo esto, todos estamos sirviendo a Dios, todos estamos tratando de honrar el nombre de Dios, todos juntos lo estamos haciendo. No se trata de que si sale bien la música o mal la música, no se trata de si hay un mensaje bueno o un mensaje malo. Se trata de que todos juntos estamos adorando a Dios y lo que buscamos es dar testimonio en todo momento. Entonces, como lo que quiero tratar de ir hilando en esta mañana, en esta reflexión de hoy, es que el texto también, otra de las figuras que nos encontramos, es una figura de relaciones. Existe la relación con Dios y existe la relación con nuestro entorno, en el entorno que vivimos. Entonces tengamos en cuenta que Saulo era una persona que tenía sus relaciones, obviamente, en otro círculo. Saulo era un fariseo de fariseos, era religioso, estaba conectado con las altas esferas de ese momento, tenía mucha influencia religiosa y política poderosa. Él decía que servía a Dios, él decía que estaba haciendo bien las cosas, pero pensaba que tenía una buena relación vertical, pero en definitiva, en este texto, Hechos 9, demuestra dónde tenía puesta su mirada, de cómo era su relación vertical. Al no tener una relación vertical correcta, solamente con la verticalidad religiosa y política de sus días, creía que hacía las cosas bien, y entonces en esa mala ecuación de su vida, entonces estaba avanzando en contra de lo que realmente Dios estaba haciendo en ese
momento. Había un quiebre, una falla en la relación vertical que Saulo estaba teniendo allí. Y algunas cosas que podemos sacar, por ejemplo, de Saulo, como para entender lo que estoy afirmando en este momento. Como dije recién, Saulo pensaba o creía que estaba sirviendo a Dios, pero él no lo conocía. Porque en un momento cuando Jesús se le aparece, él dice, ¿quién sos? Él dice, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Realmente no lo conocía. Tenía una religión, claro, era un fariseo, pero no tenía una relación con Dios. Saulo tenía un conocimiento, indudablemente, tenía conocimiento, sí, sabía muchos idiomas, era un estudiado de su época. Sin embargo, no tenía ese discernimiento que se requería para entender los tiempos que estaban aconteciendo, lo que Dios estaba haciendo. Por eso lo que decía al principio, él decía creer en Dios, pero creer a su manera. Pero no lo podía imaginar a Dios, no podía pensar en Dios lo que Dios estaba haciendo. ¿Tenía buenas intenciones? Claro que sí, tenía buenas intenciones. Él tenía las mejores intenciones de barrer con todos los cristianos, pero sus acciones eran malas. Los cristianos le tenían miedo, verdaderamente, la gente de aquel tiempo. Recordemos que los textos, e incluso los textos no cuentan todo, pero obviamente que eran acciones malvadas. ¿Tenía conexiones con poderosos? Claro que sí, tenía conexiones con los poderosos de su época, pero las relaciones de él no eran poderosas. Y fíjense qué relaciones poderosas Dios mostró en ese momento, cuando vino un tal Ananías, y bueno, vamos a ir en un momento, cuando dijo que vaya un tal a la casa de Judas, vaya qué tipo de relaciones más poderosas que lo que estaba aconteciendo con el poder religioso y político de sus días. Y ¿tenía autoridad humana? Claro que sí, tenía autoridad humana, pero el respaldo de Dios no lo tenía en absoluto. Era solamente un respaldo humano. ¿Y había ley? Claro que sí, era el rey de la ley y solamente se tenía que cumplir la ley. Y Jesús había demostrado que las cosas iban a ser diferentes. A partir de ahora, el que creía en Él, por gracia, iba a ser perdonado, iba a comenzar una nueva vida. Y los valores del reino, a partir de ahora, eran a través del amor, y las personas eran rescatadas, salvadas de sus malas condiciones y manera de vivir, y había un cambio. La ley ya había pasado. Jesús había cumplido toda la ley. Jesús murió entonces por cada uno de nosotros para que pudiéramos vivir de otra manera y disfrutar la vida cristiana de otra manera, vivir la vida cristiana de otra manera. Entonces, vemos aquí que la relación vertical de Saulo estaba distorsionada y sucede lo que sucede en ese momento. Y es por eso que muchas veces esto nos ayuda a nosotros, porque no está lejos de que aún, porque uno reflexiona para sí mismo, pueden haber en nuestros tiempos muchos Saulos, porque vivís atrapado en un sistema, vivís atrapado en estructuras, vivís atrapado en cosas que pensás que haces bien, que pensamos que hacemos bien como cristianos, de nuestro siglo inclusive, de nuestro tiempo. Pensamos que hacemos bien, pensamos que agradamos a Dios y pensamos que lo que hacemos puede ser muy significativo para Dios, pero ¿realmente es eso? ¿Realmente es significativo? ¿Está llevando más gente al cielo? ¿Qué es? Entonces esto nos hace pensar, y este texto de Saulo también es categórico para nuestros días, y revisar cuántos Saulos hay, cuántos Judas hay, y Judas, refiriéndome al Judas que cuenta esta historia, ¿no? El Judas de la casa, el Judas de la traición ya pasó, es el Judas que tenía una casa, que menciona el texto, una iglesia abierta allí, un tal Ananías. Entonces, creo que
que en base a esto que estoy diciendo, tenemos que muchas veces tener precaución y siempre entender que podemos tener esa relación vertical con Dios lo más verdaderamente limpia para conectarnos con Dios y entender qué es lo que quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. La Biblia entonces menciona en el libro de los Hechos que Saulo estaba arrestando, haciendo males, pero en ese momento el Señor Jesús se le revela. El Dios soberano se revela allí. No puede continuar más. Es como que aparece en ese momento de la historia, hay un antes y un después, y entonces el Señor Jesús se manifiesta. El orgullo, la jactancia, la soberbia de este hombre Saulo queda por el piso. El texto dice que cae y no puede seguir siendo él mismo. Y es ahí entonces que escucha la voz de Dios, que la escucha. Los demás no entendían nada, escuchaban algo, pero no entendía qué se decía. Saulo sí entiende, ¿por qué me persigues? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y esa es la confrontación que Dios le hace al mismo Saulo, una confrontación. Le dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Y es ahí entonces donde Saulo se somete, acepta las instrucciones de lo que continúa a partir de ese momento. Y esta situación de la manera en que sucedió este testimonio tan llamativo. Un hombre como Saulo perseguía a los cristianos, es interrumpido por una ruta de sus días y Dios lo confronta. Y le pregunta, ¿qué es lo que estás haciendo? Entonces, esto también nos hace pensar a nosotros, y en primer lugar siempre cuando yo lo menciono es porque yo mismo me he preguntado esto, cuando Dios te confronta y cuando Dios te dice qué es lo que estás haciendo. Pero a veces cuando Dios confronta, por otro lado, está algo muy lindo que es la distracción que mencioné en algún punto, y es que la iglesia prefiere ser aplaudida, prefiere ser condecorada, prefiere escuchar que todo está bien. La iglesia prefiere escuchar esto de qué lindo culto es hoy, y qué lindo que estamos todos juntos. Y prefiere esas cuestiones del aplauso, pero nos encontramos aquí con un texto que Dios confronta a las personas como Saulo y le hace la pregunta, ¿qué es lo que estás haciendo? A partir de ahora te voy a dar instrucciones específicas. Y entonces es en ese momento donde él se pregunta, Señor, ¿quién eres? Y quiero conocerte. Preguntas como, ¿qué es lo que está pasando? Es como descubrir una dimensión que estaba completamente oscurecida o que no existía para él, pero que en ese momento Dios se revela de una manera soberana y a partir de ahora él quiere conocer y abrirse a esa ventana o a esa dimensión desconocida por Saulo en ese momento. Y qué bueno es estar abierto a todo lo que Dios quiere hacer con cada uno, porque nadie sobre la faz de la tierra, porque somos seres humanos, nadie podría decir en un punto, no necesito aprender más, porque cuando uno se decide aprender y entender y conocer a Dios, siempre se abre una nueva ventana, y una nueva ventana, y una nueva ventana, una nueva dimensión de conocer a Dios, y podés interpretar la palabra de una manera y lo vas a leer mañana y Dios te va a hablar de otra. Porque Dios es un Dios soberano que quiere que aprendamos y que todos los días podamos pensar en Dios.
Ahora, el punto es este: creer en Dios y te quedás ahí en esa dimensión estanca, solamente te vas a quedar en creer en Dios. Y te vas a quedar con el primer testimonio que contaste y punto. Y después parece que Dios no hizo más nada en toda tu vida. Pero nos encontramos que la Biblia nos anima, y la Biblia es un libro de contar historias y testimonios, y que tiene que suceder hasta nuestros días. A veces pienso que la iglesia de hoy necesita contar más testimonios, y que un culto como hoy no deberíamos, por ejemplo, escuchar a mí que estoy contando e interpretando, sino que todos pudiéramos contar lo que Dios hizo en la semana, lo que Dios está haciendo, en todos los lugares. Una nueva dimensión, nuevas oportunidades, experiencias sobrenaturales que Dios quiere hacer. Entonces la relación vertical. Hasta ahí venimos con esta relación vertical. La verticalidad de Dios le atravesó a Saulo de una manera terrible y no pudo continuar más el camino que estaba transitando. Y entonces él escucha a Dios, pero ahora comienza algo interesante, porque parece algo tan fuera de lo común, tan especial, que las instrucciones fueron una por una. Las instrucciones fueron muy detalladas. Y es aquí donde de alguna manera hablamos de la verticalidad, y ahora comenzamos a hablar de la horizontalidad. De la horizontalidad en lo que está sucediendo en ese momento. Una vez más, insisto, el reino de Dios se trata de esa relación vertical que tenemos con Dios y esta relación horizontal de cómo nos relacionamos con el resto. Y aquí entonces es importante mencionar, como decía recién, un hombre como Judas, no el que traicionó, es una persona judía, un hombre común de aquella época que tenía abierta su casa. No es que lo invita a andar a la iglesia tal, sino que su casa estaba abierta. Allí es donde se hacían lugares de un encuentro, donde se hablaba de Dios, se pensaba en Dios. Entonces, ese Judas es el que donde Saulo va a parar en ese momento. Judas se convierte de alguna manera en ese anfitrión que abre su casa, una casa, repito, que ya estaba abierta. No es que de prepo el Señor lo manda y que Judas abra la casa en ese momento. No, ya la tenía abierta, era la iglesia de aquellos días. Y entonces ese Saulo, en el que conocían como ese asesino, es dirigido allí. Pero no solamente podemos entender que Dios se encarga de darles instrucciones para que vaya a la casa de Judas, sino que también Dios da instrucciones a un tal Ananías. Y en el texto leemos, Ananías queda: Señor, pero es verdaderamente un asesino, ¿cómo puedo ir? Pero no solamente comisiona para que vaya a la casa de Judas, a esa iglesia en la casa, sino un tal Ananías para que vaya y ore por él. Instrucciones específicas de esta horizontalidad de relaciones que nos traspasan. Y es por eso que no solamente podemos quedarnos con el creer en Dios, sino pensar en Dios y entender lo que Dios está haciendo en nuestros tiempos. Entonces aquí es donde yo me pregunto, ¿qué es lo que está haciendo Dios en este tiempo? ¿Es relevante lo que estamos haciendo? ¿Nuestro estilo de reuniones, nuestro estilo de hacer las cosas es relevante? ¿Qué es cómo Dios quiere usarnos en este tiempo? Y es claro que este texto dice, claro, Dios conoce a todos. Dios nos conoce a todos. Entonces,
le da la indicación para que vaya a la casa de Judas. Y es más, le da hasta la dirección. No existía en GPS, pero en ese momento le da la dirección exacta, la calle como se llama, y en esa calle derecha está la casa de Judas. Ahí tenés que estar. La diferencia entre el contraste de Hechos 8:3, por ejemplo, y Hechos 9:11. Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Eso es lo que pasaba en esos días. Y el 9:11, fíjense, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas, y cuando llegues pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En ese momento él está orando. Todo sucedió en una casa. Mientras Saulo, la experiencia que tenía era sacar a la gente a la rastra con violencia y demostrar todo su odio, arrogancia y poder religioso y político de sus días, ahora Saulo está recibiendo todo lo contrario. El amor de gente que él perseguía, pero que ahora él está siendo comisionado. Está siendo no solamente traspasado por la verticalidad, sino por la horizontalidad, por la cruz, por lo que realmente Cristo vino a hacer. Nos traspasa. El reino de Dios se trata de eso, de las cosas que son verdaderamente importantes. El amar a Dios y el amar al prójimo. Y entonces Dios moviliza de una manera extraordinaria y esta familia de la fe lo recibe de manera extraordinaria. Pero entonces aquí tenemos que Saulo está unos días ahí. Ananías cumple su misión, ora por él, se caen las escamas de sus ojos, él había quedado ciego, Dios de alguna manera lo frena para que no continúe, y luego esas escamas caen, en símbolo también de que su pensamiento y estructura mental se rompió. Dios rompió con todo lo que él tenía ideado en su cabeza, y ahora Dios quiere hacer otra cosa con él. Y es ahí entonces que él tiene que ir a los discípulos, conectarse con los discípulos. Pero ¿cómo se va a conectar si los discípulos también tenían miedo de un hombre como Saulo? Pero Dios levanta a un tal Bernabé que sí le cree. Y entonces Bernabé es el que intercede y que es usado por Bernabé. Dios lo usa a Bernabé para que lo conecte con los discípulos. Extraordinario las relaciones que hay en el reino, y esto no tiene que ver con que ellos eran los únicos. Existían muchos Judas, existían muchas casas, existían muchos Ananías y existían muchos Bernabé. Conexiones horizontales que no solamente se habían quedado con el que creían en Dios, sino que pensaban todo el tiempo en Dios, en lo que Él está haciendo. Y yo te animo en esta mañana a pensar qué es lo que está haciendo Dios en este tiempo. Cómo es la manera en que tenemos que llegar a la gente con el mensaje de Jesús. Era una red de relaciones, una red de hijos e hijas de Dios que lo único que tenían claro era que tenía que llegar el mensaje. No estaban pensando en alguna estructura, en algo que los distrajera. Nada era más importante que todo esto de lo que estaba pasando. Nada era más importante. Solamente eso era importante. Ananías ora. El Espíritu Santo se manifiesta, dice el texto también ahí en Saulo. Saulo ya a esa altura ya no era el mismo. Entonces estas son las cosas también que una iglesia tiene que estar ocupada. No podemos estar ocupados en cosas que pueden ser triviales. Y yo también me ponía a pensar cuáles son las cosas que hacemos como iglesia que a veces no tienen importancia. Lo que realmente tiene importancia es que lleguemos a otras personas.
Porque en definitiva, lo único, y repito, que vamos a llevarnos cuando no estemos aquí es esa relación directa con Dios y a todas las personas que nuestra horizontalidad pudo alcanzar. Y aquí entonces, una vez más, entendemos esto, el gran mandamiento y la gran comisión. Entonces, cuando la iglesia cumple ese gran mandamiento que tiene que ver con amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo lo que sos, y amar a tu prójimo como a ti mismo, y no hay distracciones, y entendemos lo que realmente está pasando, y por ejemplo, como iglesia hoy no podemos ser inconscientes o no darnos por aludido de lo que está pasando alrededor, en nuestra sociedad, la gente que está sufriendo, la gente que está angustiada, la gente que necesita ánimo porque no lo tiene, porque ha perdido sus trabajos o porque su economía está mal. Muchas cosas pasan y que la iglesia no puede estar distraída o pensar de que hay cosas mucho más importantes. Como iglesia debemos de aplicar esa verticalidad y que afecte la horizontalidad en todo momento. Y el Señor añadía en ese momento, el texto de Hechos dice que el Señor iba añadiendo a los que tenían que ser salvos. Pero ¿cómo se añadían? Producto de esa horizontalidad, de esa red de relaciones que habían en ese momento en la iglesia. Entonces, repito, Judas no era el único, Ananías no era el único, Bernabé no era el único, era toda una red y hoy por hoy nos sirve como gráficos, como estereotipos de lo que puede suceder en nuestros días. Puede tener otros nombres, pero sé que hay muchos Judas que tienen abiertas sus casas. De eso se trata. Cuando hablamos, iglesia, de tener grupos, ¿no? Y lo digo de corazón, ¿no les parece que a veces nos predicamos entre nosotros mismos? Necesitamos predicarle a otros, a los que no conocen. Tu casa puede estar abierta, tu red de relaciones abierta, para que conozcan de Jesucristo. Entonces, muchos Ananías que entienden que Dios me está hablando para ir a alguien y orar por él. No sé quién es, pero Ananías fue y oró por esa persona, por un asesino. Oró. Dios estaba cumpliendo un propósito. Un Bernabé que lo conecta con otros y los conectó con personas correctas. Tenía que conectarlo con los discípulos, aquellos que habían vivido con Jesús. Y un tal Bernabé que no sabemos mucho de él, más de lo que cuenta la historia, y algunos, si leamos fino, por ejemplo, libro de Hebreos, algunos aluden de que puede haber sido una carta de Bernabé, por ejemplo, ¿no? Si usted revisa, por ejemplo, no estoy diciendo cosas que a lo mejor usted se queda sorprendido por esto, pero si usted revisa todas las autorías de las cartas, se queda admirado de las posibilidades que habrían en muchas de ellas, ¿no? Salvo las de Pablo, que son específicamente, y se entiende, sí, son del apóstol Pablo. Por ejemplo, eso al margen. Entonces lo conectó un tal Bernabé con los superiores de aquel momento, para que Saulo pudiera recibir instrucciones específicas. Cuando Jesús, en su ministerio, habla sobre diferentes parábolas, Jesús habló que algo se había perdido, en un momento habló que una moneda se había perdido, una oveja se había perdido, una persona se había perdido. Son historias muy lindas de lo que cuenta, pero lo contaba en parábolas para que la gente entendiera en ese momento. Y lo que Jesús estaba diciendo era que lo que se había perdido era esa relación con Dios y esa relación con los demás, el amor por los demás.
Y entonces aquí en el texto de hoy nos demuestra cómo los valores que Jesús había enseñado, la iglesia lo estaba aplicando. La iglesia estaba aplicando los valores del reino en ese momento. Estaba aplicando el amor. Pablo en un momento, en la carta a los Romanos, por ejemplo, dice: ámense unos a otros con un afecto genuino y deleitándose al honrarse mutuamente. Ámense unos a otros. El valor del reino tiene que ver con el amor, porque Jesús es fue el primero que demostró amor, compasión y misericordia por cada uno de nosotros. También entre los valores del reino encontramos el perdón. Saulo verdaderamente encontró el perdón de Dios y también el perdón de los cristianos, que seguramente se habrán enterado que sí, este Saulo mató a familiares míos o amigos, fue perdonado. Saulo encontró servicio en ese momento, le sirvieron, le abrieron una casa donde él recibió amor, contención, oraron por él, le dieron comida para que él continuara viaje. Y también encontramos entre los valores del reino que tiene que ver con el dar. El dar es algo que está en la Biblia por todititos lados. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. No hay pérdidas aquí. Apretado, sacudido, para que haya lugar para más. Desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Esto está en Lucas 6:38. Los valores del reino tienen que ver con dar y compartir todo el tiempo. Es más, Pablo en un momento en su ministerio, él agradece a las iglesias de la región por haberle sostenido en su ministerio apostólico en un tiempo. Entonces, a Saulo verdaderamente lo amaron, a Saulo lo sirvieron, Saulo le demostraron amor, contención, misericordia en todo momento, y también dieron para lo que Dios le había comisionado en ese momento. Ese Saulo, que luego es Pablo y que escribe las cartas apostólicas como la que escribió, y contribuyeron a la organización y al avance del Evangelio en sus días. Dios lo usó para que el mensaje se expandiera entre los judíos, entre gente de poder y entre todas las relaciones horizontales que habían en ese momento. Entonces, el texto de hoy, como conclusión, quiero ya decir lo siguiente. Creo que cada encuentro como iglesia debe ser un encuentro de inspiración, como muchas veces lo hemos dicho, pero también de un encuentro profundo con Dios. Y que tienen que ocurrir esos encuentros profundos con Dios. La soberanía de Dios se manifiesta y nos da a entender cuál es el propósito, de qué manera Dios nos quiere usar, de qué manera Dios te quiere usar. Sería muy básico entender o reducir nuestros encuentros como iglesia a una misa evangélica. ¿Cuándo se convierte una misa evangélica? Cuando venimos y solamente escuchamos canciones y decimos qué lindo es el culto y nos vamos. Pero tenemos un propósito definido. Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros en nuestra red de relaciones. No solamente tenemos una relación vertical con Dios, sino que esa relación vertical con Dios nos impulsa hacia esa red de relaciones que podemos tener y que la tenemos. Y Dios tiene un propósito con cada una de nuestras vidas. Iglesia de Olivos, tenemos que ser una red de Judas, no el que traiciona, sino el que tenía la casa abierta. Una red de Judas, de Ananías y de Bernabé, que conectemos a las personas. De eso se trata. De eso se trata. Se trata de salir. Se trata de conectarnos. Se trata de que tu entorno se convierta en una iglesia. Tu casa se convierta en una iglesia. Hay muchas cosas para decir.
creemos y pensamos que la gente podría acercarse a un templo. Algunos sí, otros no. Pero sí se van a conectar con vos. No van a venir directamente a la iglesia o al templo, pero sí se van a conectar con vos. La representación, Pablo dice, somos carta de Dios abierta al mundo, se van a conectar con vos. Dios no está pensando en nuestra estructura, está pensando en gente. Dios no está pensando si hacemos un culto o no, si nos salió bien el culto o no, está pensando en la gente. No importa cómo lo hagamos, pero lo tenemos que hacer. Tenemos que convertirnos en esa red. Y obviamente que los valores del reino tienen que estar siempre. Tienen que estar siempre. En el texto da a entender que no le importó los argumentos de Pablo. A Dios no le importó sus argumentos. Lo único que Dios le dijo al confrontarlo es: no me conoces. Y Saulo también decía: no sé quién eres, pero a partir de ahora quiero conocerte. Y eso es fabuloso. Entonces, tenemos que vivir esa fe, vivir la fe y pensar en Dios. Entonces, como inicié el mensaje de hoy, podés creer en Dios y quedarte en que crees en Dios. Pero solamente el creer en Dios te va a hacer experimentar un lindo momento de inspiración y nada más y punto, no le pidas más. Pero si ya creíste en Dios, estoy seguro que nuevas dimensiones de entender a Dios, de servir a Dios y de propósito de Dios se cumplen en tu vida. Y Dios te va a usar más de lo que te puedes imaginar. Tenemos que vivir la fe, pensando en Dios, qué es lo que está haciendo en este tiempo y cómo Dios te quiere usar. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, gracias por el texto de hoy que nos habla que, Señor, tú sigues entendiendo que la iglesia es una red de relaciones maravillosas, de personas del siglo XXI que no tendrán nombre de Judas, ni de Ananías, ni de Bernabé, que existirán miles de personas, prototipo como ellas, y de alguna manera queremos ser alguna de ellas. De alguna manera queremos ser alguna de ellas, Señor. Y Señor, los Saulos que están en nuestros días y que andan por allí, queremos tener la certeza y la capacidad espiritual de darnos cuenta para conectarlos, orar por ellos, bendecirlos, darles fuerzas, ánimo y que continúen su viaje en los propósitos de Dios, en los propósitos tuyos. Líbranos, Señor, de estar entretenidos en algo que no es relevante para ti. Líbranos de hacer cosas que no son importantes para ti. Señor, lo único que sé es que lo más importante para ti es que te amemos y que amemos a nuestro prójimo. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos y úsanos para gloria tuya, Señor.